mejor de las suertes, vamos a comenzar este debate llamando al equipo de la proposición. Hola, solo voy a preparar mi timer. Voice por voz, por favor, que no voy a ver el chat. Así que, ok. Voy a empezar este discurso en 3, 2, 1. Lo que va a ser proposición para ganar este debate es bastante simple. Te vamos a contestar la pregunta de por qué sí está en los intereses del Vaticano mantener una política de activa confrontación contra la administración de Trump. Lo vamos a hacer a través de 3 ideas principales. Número 1, porque se alinea con los valores del Vaticano. Número 2, porque apoyar a Trump es intrínsecamente anticatólico. Y número 3, porque la confrontación activa es necesaria. Vamos a empezar con mi framing. Primer punto del framing, sobre el Vaticano en sí. 1, tienes que entender que el Vaticano es una figura clave con mucha influencia y peso de voz y que nunca ha sido neutral. Varias cosas con esto. 1, creemos que las personas, no solo los religiosos necesariamente, creen en lo que dice el Vaticano por toda la influencia que tienen en la sociedad, porque tienen mucho peso histórico, porque han estado involucrados en muchísimas cosas y muchísimas decisiones importantes. Cuando el Vaticano habla, las personas lo toman en serio, las personas escuchan al Vaticano. Pero 2, creemos que el Vaticano nunca ha sido neutral porque necesariamente representa el catolicismo, que tiene opiniones claros, distintivos de muchos otros dentro de la sociedad, activamente defienden su postura y sus opiniones. 2, creemos que el Vaticano firmemente cree que la causa de los conflictos o del mal en el mundo es una falta de Dios evidenciado en la forma de vivir sin los valores católicos. Es decir, el Vaticano piensa que muchas de las guerras y muchos de los conflictos que ocurren actualmente en el mundo es porque a la gente le hace falta vivir ante los valores del Señor, vivir con amor, vivir sin odio, etcétera. Entonces, 3, ¿cómo se ven estos valores particularmente católicos? Creemos que uno son cosas como priorizar el amor por sobre el odio, velar por las personas más necesitadas, pero particularmente ser como que una luz en un mundo lleno de odio. Creemos que los católicos valoran mucho ir a servir, ayudar a las personas que más lo necesitan, intentar ser como que una pequeña luz de felicidad en un mundo donde las personas están muy mal, ¿no? Creemos que esto es importante dentro de la ronda porque el Vaticano es la cara principal del catolicismo en sí. Su rol es actuar en base a los valores católicos y esto es necesario. Necesitan hablar sobre conflictos, necesitan ayudar a las personas, necesitan mantenerse como una luz que guía a las personas hacia el bien, porque eso se alinea directamente con su misión y exactamente con lo que ellos quieren propagar en este mundo. Pero 4, creemos que al Vaticano no le interesa tanto ser la iglesia más influyente o la más grande necesariamente, porque lo que más le importa es enviar su mensaje de salvación de la mejor forma posible para que se transmita tanto a los creyentes como a los no creyentes de forma Oye, transparente. Es decir, al Vaticano no le importa tanto el poder porque ya lo tengo, ya tengo influencia, es algo que es muy difícil de derrocar. Creo que lo que me importa es usar este poder bien, usar esta voz bien. Segundo punto de framing, ¿cómo se ve la administración de Trump? Creemos que uno, ataca a muchos actores vulnerables. Piensa en todos los migrantes, piensa en todos los civiles que son afectados a través de los grandes ataques de Estados Unidos. Es un actor que no le importa pasar por encima de otros. Es un actor que no le importa vender narrativas erróneas y estereotípicas sobre las otras personas porque sencillamente no se alinea con sus intereses o porque sencillamente al presidente no le agrada ese tipo de personas. Es básicamente está intentando enmascarar discriminación, está intentando enmascarar pensamientos terribles. 2, creemos que es un actor súper problemático. Es un actor que está constantemente en disputas con otras naciones o líderes políticos, que hace comentarios violentos como el icónico You can grab women by the pussy y que realiza o amenaza ataques contra otras naciones. 3, creo que igual si quitamos todo eso, es un actor que tiene actitudes y valores que no se alinean con los valores del Vaticano. Es un actor arrogante, es un actor soberbio y curiosamente jura que lo que hace es en nombre de Dios, lo cual mucha gente se ha creído, mucha gente ha caído en la narrativa de God bless America. Por lo tanto, la gente está súper polarizada, está súper cerrada porque legítimamente piensan que lo que está haciendo Trump es válido y que tiene una justificación válida. Tercer punto de framing sobre la confrontación activa. Creemos que uno, no necesariamente es que el Vaticano vaya a empezar una guerra en contra Estados Unidos el día de hoy. Creemos que se mira más como uno, que el Papa hable públicamente sobre las injusticias que está haciendo actualmente la administración. 2, que se opongan abiertamente a las injusticias y que hablen de cómo son terribles y cómo le están haciendo daño a muchas personas y cómo no tienen justificación. Y 3, que intenten apoyar a las personas que se han visto afectadas por la administración en sí. Antes de continuar, mientras más voy me a pruebe avanzar. la Cámara de Proposición que Trump es un ente totalmente irracional o malvado, más tengo razones de pensar que Trump va a tomar acciones dentro de la Cámara de Proposición en contra del Vaticano. Mira, yo no creo que Trump tenga el poder de tomar acciones directas en contra del Vaticano. Tienes que considerar que el Vaticano no es un ente que está totalmente desamparado. Es un ente con poder, es un ente con apoyo de distintos países alrededor del mundo. Es un ente que probablemente si Trump quiere hacer algo en contra de ellos, tiene cómo protegerse, tiene a creyentes, tiene muchísima influencia, tiene cómo defenderse en el peor de mis casos. Ahora sí, vamos a ir con dos preventivas directas al caso de oposiciones. Uno, creemos que si
proposiciones intenta decirte que oponerse es terrible, nosotros creemos que oponerse directamente, no oponerse directamente a la administración de Trump es horrible en principio por una razón en particular. ¿Cuál es el rol del Vaticano? Creemos que uno, el Vaticano es claramente la cara principal del catolicismo. Es horrible que el Vaticano se quede de brazos cruzados ante tanta injusticia cuando su prioridad es hacer un mundo mejor, cuando su prioridad es iluminar a la gente, cuando su prioridad es eliminar el odio y traer más amor. Es horrible que observen cómo están pasando todos estos abusos por parte de una administración terrible y que no hagan nada al respecto. Dos, si oposiciones quiere venir a explicarte que la gente va a dejar de creer en la iglesia y que va a haber un revuelto social horrible, creemos que varias cosas. Uno, no creo que las personas vayan automáticamente a hacer un revuelto horrible en ninguna de las dos cámaras porque es sencillamente un stance que están abiertamente hablando, no es como que estén activamente bombardeando a Estados Unidos. Tres cosas con esto. Creemos que uno, dentro de nuestro lado de la casa no estamos asumiendo una carga de prueba que vamos a resolver toda la problemática con la administración de Trump. Esto es algo que nosotros no vamos a vender, no vamos a hacer, pero similarmente en la Cámara de Oposición no van a darle el mundo la vuelta. La gente no se va a volver como que súper revoltosa y la gente va a empezar un montón de conflictos y van a hacer un montón de actos violentos. No creemos que esto vaya a pasar. Entonces, el delta está en cómo las personas entienden el mensaje y cómo son conscientes de sus acciones y su interacción con el mundo, cómo observan a las minorías, cómo interactúan con las minorías, qué es lo que ellos genuinamente piensan que está ocurriendo. Pero dos, si oposiciones quiere decir que la gente va a abandonar la iglesia, creemos que dos cosas. Uno, ya hay muchos católicos, tengo muchos fieles que probablemente no van a abandonar la iglesia solo por no apoyar a Trump, pueden estar en desacuerdo, pero es muy poco probable que abandonen algo tan intrínseco e importante para sus identidades como la fe. Pero dos, creo que igual, aunque abandonaran la iglesia, creo que prefiero tener creyentes que realmente se alineen con la religión, porque aunque los pierda, realmente no me importa, porque apoyar la actual administración de Trump implica apoyar el odio, lo cual es algo que directamente no se alinea con la iglesia católica y con lo que busca. Ahora sí, con el caso constructivo que te va a traer proposición dentro de este debate, básicamente es que el Vaticano va a ser un contrapeso contra el odio masivo que tenemos actualmente en el mundo. Varias cosas con esto. Primero, creemos que actualmente hay muchísimo odio en el mundo. Particularmente destaca el caso de la administración de Trump. Dos cosas. Uno, creemos que hay gente que genuinamente cree que todos los mexicanos son migrantes, son violadores, que les están robando los trabajos, que son actores horribles y que están arruinando a Estados Unidos. Hay personas que genuinamente se han creído la polarización y la propaganda política que ha vendido la administración de Trump. Pero dos, creemos que hay gente que genuinamente cree que lo que Trump está haciendo para resolver todas estas problemáticas, entre comillas, es válido. Creen que porque Trump está diciendo que es que lo estamos haciendo en nombre de Dios o está dando un montón de razones que saber ni dónde se las está ocurriendo, piensan que lo que está haciendo no es terrible, piensan que lo que está haciendo tiene justificación, están poniéndole excusas a las acciones terribles que está haciendo ese actor. Dos, creemos que el Vaticano, al ser una figura tan influyente, creemos que su mensaje sí va a ser tomado en serio. Varias cosas. Uno, porque el Vaticano tiene una presencia histórica masiva. No es como que el Vaticano haya salido de la nada. El Vaticano ha estado presente desde casi que los inicios del tiempo. Es una iglesia muy longeva, es una iglesia con muchísimos creyentes, es una iglesia que la gente respeta, es una iglesia que las personas toman en serio. Dos, lo mismo, es una iglesia que está bastante tomada en serio, no solo por los creyentes, sino creemos que por actores importantes internacionales, por actores influyentes, por actores como gobiernos de países en Europa, etcétera. Y tres, creemos que tienen lo que dice el Vaticano, creemos que tiene incluso el mismo impacto en las personas y cómo lo internalizan las personas, como lo tiene la propaganda terrible que le hace Trump a las personas que lo apoyan o como lo puede tener un aviso súper serio que te puede dar la ONU, ¿no? Entonces, tres, creemos que cuando el Vaticano está activamente oponiéndose contra la administración de Trump, pasan tres cosas. Creo que uno, las personas están internalizando más el mensaje, lo están pensando más porque lo dijo un ente súper importante. Creo que dos, lo meditan más, lo están reflexionando más. Y tres, creo que lo entienden más, entienden que hay como que cierta validez con esto. Esto es importante porque actualmente la gente le sigue poniendo excusas a Trump. Esto importa porque necesitamos más empatía en las personas que han estado polarizadas. Importa porque necesitamos que la gente no se deje llevar tanto por las excusas de Trump. Por esto estoy más orgullosa de proponer. Gracias por ese discurso. Llamamos a Oppo para continuar este debate. Hola, antes de comenzar mi discurso, probablemente este es mi penúltimo debate del Prestige porque no va a poder debatir ronda 5, que tengo catequesis a la que no quiero ir, pero mi mamá me obliga a ir, así que, ajá. Entonces, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. El caso de proposición depende que la iglesia pueda mantener su estadía política y el pensamiento que tiene sobre Trump a largo plazo sin que esto le afecte tan directamente. Para esto,
tengo varios mecanismos y una siguiente estrategia, que es uno, vamos a probar que hay un backlash muy grande a la hora de oponerse a Trump dentro de la iglesia, el cual se basa en no solo pérdida de creyentes, sino en un odio hacia la iglesia dentro de Estados Unidos. Dos, te vamos a probar que ir en contra de Trump, lo único que va a hacer es que pierdas legitimidad, una legitimidad necesaria dentro de Estados Unidos, la cual te hace mantenerte políticamente dentro de los negocios internacionales. Entonces, vamos a pasar con lo siguiente, y es que la iglesia quiere una estabilidad interna, quiere tener la mayor cantidad de fieles. Esa es una caracterización que la Cámara de Proposición que toma completamente errónea. ¿Por qué no nos importaría tener fieles? Yo creo que la Iglesia Católica sigue queriendo convertir a la gente. Ponte, en mi colegio, todos mis profesores le dicen a las personas que entran, oye, inténtalo. O sea, deberías hacerlo. No lo hacen de una manera agresiva como lo pueden hacer musulmanes, pero sí buscan tener más creyentes. Siguen habiendo narrativas de, oye, hay que reclutar más gente, entre comillas, reclutar, porque más que reclutar es convencer, es hacerte sentir cómodo con formar parte de esta comunidad. Entonces, lo que le importa a la iglesia es mantenerse de esta manera para representar el mensaje de Dios, para que todo el mundo lo pueda conocer y de esta manera tener un mundo mejor. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia históricamente a base de esto durante conflictos internacionales? Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo fue promover el rosario, rezar el rosario, no ir en contra de Hitler, no ir en contra de Mussolini, no ir en contra de las ideologías. Nunca demonizó nada, nunca dijo Trump es una mala persona, nunca dijo Hitler es una mala persona. De hecho, todo lo contrario, dijo, este, Hitler es un hijo perdido de Dios. Dios sigue amando a Hitler, él se alejó de él. Son cosas diferentes y el mismo Papa de la época lloró por este mismo. ¿A qué quiero llegar con esto y qué representa esto dentro del debate? Que hay otras maneras de concientizar a las personas de que Trump está cometiendo errores y manteniendo tu posición como iglesia, como pensamiento ideológico, como religión. Y esto es mediante narrativas de, oye, Trump no es una persona mala en sí misma, sino Trump es alguien que se ha alejado de Dios y tiene que acercarse más. Pero no por esto significa que sus acciones sean buenas, sino todo lo contrario, estas acciones son malas por el mismo hecho de que se ha alejado de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que estas son soft lines diferentes a lo que a lo que tiene que quedarse la Cámara de Proposición. ¿Por qué? Dos bloques de análisis pequeños acá. La moción les obliga a decir que confrontar a Trump. ¿A qué se refiere con confrontar? Ir en contra de la idea de la administración de Trump. Esto significa que la iglesia está 100% en contra de esto, es decir, ya no lo vende como estas cosas que están pasando no es el diablo, sino lo venden como Trump está haciendo cosas tontas, hay que hacer algo al respecto. O sea, amiga, date cuenta, Trump lo único que está haciendo es matando gente, creando campos de concentración que son las mismas violaciones de derechos humanos que ocurrían antes. Ya, estas cosas, lo único que generan es una especie de catolicepticismo dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? El 80% de los católicos son pro-Trump. La razón por la que Trump ganó en las elecciones es porque ha habido un auge de ideas católicas gracias al auge anterior de lo que es el progresismo, que lo que implica que ahora más gente católica siente que tiene que vivir su fe. Contracultura, léase el diccionario de la RAE, lo que implica que ahora hubieron narrativas de, oye, necesitamos a alguien que cambie esto, necesitamos que el progresismo se vaya. Entonces, la única oposición que tenía era Trump. Por eso Trump llegó al poder, no porque Trump sea legítimo al 100%. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente que votó por Trump, la mayoría de la gente católica, que no son adolescentes de 18, 19 años que tienen voto, son viejos que son, o sea, esto son muy extremistas que de verdad apoyan a Trump, que véase todos los memes de mi abuelo pro Trump que ves mientras scrolleas en Instagram. Yo creo que este tipo de narrativas son las que te hacen generar un catolicismo dentro de Estados Unidos que te hace perder un montón de gente. Y esto te hace perder más estabilidad y más control político dentro de Estados Unidos, lo que implica que puedes tener mucha menos agencia dentro de este mismo. Trump puede ahora justificar que tú no estés aquí adentro, que tú no tengas una palabra sobre esto porque tú mismo estás atacando. Y hay que entender, mientras más me pruebe proposición que Trump es un ente irracional, más razones tengo para entender de que Trump va a realizar todas esas cosas, porque ha invadido un país sin siquiera avisarlo, se metió a Venezuela y sacó a Maduro. Por más que esto haya sido algo bueno en general, sigue siendo una acción muy radical y muy extremista de parte de Trump. No solo esto, sino es que
¿cómo se llama esto? Aprueba cosas como Vectus dentro de Haití, aprueba que la gente dispare y mate a otras personas con tal de que él tenga poder político. Hay que entender que esta irracionalidad que tiene Trump, lo único que le va a hacer es seguir creyendo que tiene capacidad dentro de todo lo que es la Iglesia Católica. Entonces, ¿a qué he llegado hasta ahora con este discurso? Es, uno, te he probado que a la Iglesia Católica le importa tener fieles, porque si no tiene fieles, no está, ¿cómo se llama esto? No tiene poder en sí misma, no es legítima. Dos, te he probado que Trump es un ente completamente irracional, cosa que que la Cámara Contraria misma me lo ha dicho, y te lo he caracterizado de manera que en el debate se entienda cómo Trump es capaz de hacer lo que sea si alguien está en contra de esto. Tres, te he probado que la inestabilidad que genera la Cámara Contraria dentro de la Iglesia hace que ésta no tenga acción. Y por último, y es a lo que quiero llegar, es que hay una alternativa. Pero antes de pasar con la alternativa, acepto algún punto de información. Mira, el problema es que no entiendes que es terrible en tu mundo venir y defender que Trump es un hijo perdido de Dios cuando ha cometido pecados capitales imperdonables como la blasfemia. Hola, Sencillamente, el eso es lo Vaticano no que ha puede hecho la perdonar. Iglesia Católica desde el inicio de los problemas internacionales. La Iglesia Católica nunca ha demonizado a una persona, porque una persona sigue siendo, según narrativas de la misma Biblia de Jesús, de, oye, eres una persona, tú mereces el mismo amor que todos, que tú hagas estas atrocidades, solo te va a alejar de mí, yo te sigo amando. Esto es lo que vende la Iglesia desde siempre y siempre lo va a vender, porque es la idea en la que nace esta misma. Tú vas a ver cualquier otro documental de iglesias protestantes que te dicen cosas diferentes, pero la que importa es lo que dice el Vaticano, y esto es lo que ha dicho desde el inicio. Si no, no hubiese promovido ni el escapulario, ni el rosario, ni el credo, ni la oración de San Miguel Arcángel, ni la salve, ni ninguna de estas oraciones que dicen esto nos va a ayudar a conectar con Dios y salvar al mundo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que la mencioné anteriormente, y es hacer soft lines de, oye, Trump no es que sea una persona mala, sino es que las acciones que comete son malas en sí mismas, pero esto no es porque él quiera hacerlo, sino porque está alejado de Dios y se deja llevar por la tentación. Este tipo de narrativas se han dado siempre dentro de la Iglesia Católica. Son cosas que 100% están en sus intereses, porque si no, no tendríamos lo que ha pasado históricamente. No solo esto, sino que la Iglesia Católica en sí misma defiende a las personas porque tienen todos un derecho a la vida, y este derecho los hace legítimos. Yo creo que la alternativa se ve en, oye, hay que concientizar a la gente de que Trump está haciendo cosas malas, pero tampoco es que Trump sea una persona mala, sino que es una persona cegada por su esto. Entonces terminamos ganando este debate por criterios de en qué mundo la Iglesia Católica se ve mejor, en qué mundo el Vaticano está mejor, en qué mundo es el mundo en el que el catolicismo se vive bien y cumple su propósito. Con esto creo que es obvio que gana oposición. Gracias por ese discurso. Ya vamos a proposición. Ok, antes quisiera saber si se me escucha correctamente. Te escucho perfecto. Ok, entonces deje de ordenar mis notas y ya, listo. Con esto comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok, panel, yo creo que Mariana ya te ha explicado correctamente porque, y de hecho, preventinas exactas para el caso de oposición, pero en todo caso no les logrado entender eso, no te preocupes. A continuación te voy a hacer, ¿qué es lo que te voy a presentar, panel? Primero te voy a presentar unas recaracterizaciones que te ayudarán a entender y a refutar lo que ha traído oposición hasta el momento. Luego te voy a traer una nueva línea argumentativa y luego te voy a decir por qué lo que te prueba proposición es lo más importante del debate. Primero, algunos grandes contextualizaciones importantes para este debate. Primero, sobre la coherencia, sobre la fama. Primero, yo creo que el Vaticano está en un momento importante en su historia. Dos razones para esto. Número uno, hay una pérdida de fieles en el mundo moderno gigante. La gente cree menos en la religión. Y eso no es porque haya un boom del ateísmo o del agnosticismo o de otras creencias, sino porque hay una decepción en base a la religión. Creo que las personas tienen una decepción hacia la iglesia porque las personas la ven como que son incoherentes institucionalmente. Piensen cómo a veces son los propios sacerdotes que siembran discursos de odio. Piensen los sacerdotes que han cometido crímenes graves. Creo que la gente ya no confía en la iglesia. Pero dos, creo que el Papa Francisco falleciera el año pasado y tuvieran que hacer un cambio hacia el Papa León. O sea, literalmente están en una etapa donde acaban de cambiar toda autoridad y están en un momento donde se tiene que probar más que nada, más que nunca, que el Vaticano aún es capaz de seguir manteniendo y siendo coherente con su ideología. Sobre en base, creo que hay otra capa de análisis sobre qué es lo que busca el Vaticano. Creo que el Vaticano
dos cosas para esto. Primero, creo que el Vaticano, para luchar contra esos problemas, no busca más creyentes, como te dice oposición. Claramente quieren que la religión se propague, pero no que las personas que la comiencen a ocupar sean personas que no se alineen a los valores del cristianismo, que no sigan las tradiciones y los ritos. Dos, creo que esto es creo que lo que busca el Vaticano es que las personas que estén aquí dentro de la religión sean personas que estén alineadas con los mensajes de Dios, que sean fieles a estos. No creo que la iglesia prefiera cantidad sobre calidad. Y lo segundo creo que es lógico. El Vaticano busca transmitir este mensaje de salvación y no lo logrará alineándose o manteniéndose neutral con actores cuestionables. Tres, sobre los intereses. Número uno, creo que el Vaticano quiere recuperar la confianza que se ha perdido históricamente en el creyente promedio. Creo que el Vaticano lógicamente quiere que se vuelva a ver a la iglesia como una institución confiable. Pero dos, creo que sí está en los intereses, creo que está en los intereses del Vaticano ser coherentes con los valores de esta institución. En esta época de cambios, donde la gente cree menos, creo que es importante demostrar que pueden seguir siendo fieles a ellos mismos. No te sepanen como lo que te dice que sobre la crítica de las estabilidades internas de oposición es falso. Nota cómo decir que el Vaticano no tiene estabilidad o ignora muchas cosas, porque nota cómo el Vaticano tiene todo este poder político con múltiples otras naciones del mundo, cómo el Vaticano tiene relaciones fuertes con otras potencias del mundo, como con la Unión Europea, cómo tiene una gran capacidad económica también y un gran número de poderes religiosos a través del mundo. Y también una pequeña refutación. Incluso aunque todo lo que te diga es falso, creo que la pérdida de creyentes es mínima, porque creo que los creyentes de Estados Unidos, la fe que le tienen al Vaticano es superior a la fidelidad que le tienen a Trump. Tres razones para esto. Número uno, la razón principal por la que estos creyentes de Estados Unidos siguen alineados con Trump es por la falta de posicionamiento actual de la iglesia en contra de él, y porque Trump usa la figura de la iglesia para posicionarse sobre él. Pero dos, creo que le tienen una mayor lealtad al Vaticano porque el Vaticano representa la idea de todos sus ideales, es el representante de Dios. Creo que realmente si el Vaticano se pusiera en contra de Trump, los creyentes se alinearían con él. Pero tres, creo que incluso ganaríamos aún muy más creyentes, porque nótate cómo todas estas figuras grises y personas que no creen en la iglesia por la falta de coherencia interna, creo que al estar posicionados en contra de Trump, constantemente estarían participando mayor en la iglesia, porque estarían compartiendo intereses similares y verían a la iglesia como alguien más confiable. Punto número dos, sobre los religiosos. Creo que los religiosos, no dos cosas. Uno, creo que los religiosos tienen cierta fe en el Vaticano. Sus declaraciones influyen mucho en ellos porque los ven como la institución que representa su religión. Nota cómo esto es positivo en nuestro lado de la casa, porque cuando el Vaticano se posiciona en contra de Trump, vuelve el mensaje más urgente para los creyentes, hace el mensaje más universal hacia ellos y les da más razones para posicionarse. Pero dos, creo que los religiosos también son muy defensivos por su fe. Nota como cuando el Papa, un sacerdote, hace una declaración que va en contra de su fe, entran esas críticas en contra del propio sacerdote, como realmente este sacerdote transmite la palabra de Dios. Creo que esto importa especialmente por los creyentes más fieles, porque ante una declaración neutra de su institución entra esa decepción y creencia que el Vaticano está corrupto. Y bueno, para finalizar, te voy a explicar por qué lo que te hizo oposición no puede ser posible. Creo que la iglesia no puede perdonar fácilmente a Trump por varios motivos. Número uno, por todo el contexto histórico y de la actualidad que te estoy contando. Si la iglesia podía perdonar antes a Hitler y hacer esas declaraciones, es porque antes las personas dudaban menos de la iglesia o había un menor cuestionamiento hacia ella. Creo que antes las personas no cuestionaban tanto lo que decía o hacía la iglesia y había ese desconocimiento. Pero dos, creo que es lo que te dice Mariana. Los pecados que ha hecho Trump son pecados capitales e imperdonables como la blasfemia. Nota cómo cuando, por ejemplo, Trump subió a Twitter imágenes de él como Jesucristo. Sería ridículo defender a un actor que constantemente usa el nombre de Dios en vano y hace que el catolicismo se mire peor aún. Ok, y ahora en base te voy a traer otra línea argumentativa que apoya lo que dice Mariana, que es una línea sobre la coherencia institucional. Tres mecanismos para esto. Adelante, no se puede. Sí, lo que pasa es que por más que ganes unos cuantos fieles a corto plazo, Adrián va a traer un argumento que te explica cómo vas a perder mucho poder político, económico y social por la cantidad de estadounidenses que tienes dentro del Vaticano que son pro-Trump en general. Ok, pero nota cómo oposición está ignorando toda mi línea interna de que lo que nosotros más queremos es recuperar toda esta coherencia interna, recuperar a todos esos actores grises que no se han posicionado aún. Nota cómo aún puedo tener manteniendo esa coherencia institucional, puedo ponderarme aún más sobre ellos. Y bueno, en base a ello voy a agregarte mi segunda línea de análisis, que es sobre la coherencia institucional. Tres mecanismos para esto. Uno,
Es más, no, es como no confrontar a Trump es seguir en contra de los valores católicos que la ves. Tres mecanismos para esto. Número uno, el rol del Vaticano. Nota como una institución religiosa se espera que sea la institución que se encargue de transmitir el mensaje de Dios, que propague valores como el amor al próximo, la paz, el respeto. Creo que también se espera que resuelva dudas claras en un mundo donde las personas creen firmemente en esta institución y tienen dudas sobre su fe o qué creer. Se espera que el Vaticano sea quien las responda. Recuerda, como ejemplo, cuando le preguntan cosas al Papa y el Papa, creyentes y el Papa las tiene que responder. Pero tres, se espera que se posicione, que si algo es perjudicial para el mundo o no se alinea con los valores católicos, se posicione en contra de ellos o diga comentarios en contra de ella. Todos sobre la coherencia institucional. Toda institución de gran peso tiene que mantener coherencia con los valores que se supone que propague. Eso es importante porque detrás tiene una gran cantidad de creyentes que espera que sus declaraciones se alineen con sus valores. El apoyo de Trump rompe con la coherencia que se supone que debe tener la institución porque procede a tener una posición neutral sobre un actor que es problemático. Tiene actitudes en contra de lo que creemos y no posicionarse activamente en contra de él es fatal. Pero tres, creo que no posicionarse en contra de un actor que hace declaraciones en nombre de tus valores es horrible porque las personas comienzan a asociar ese tipo de declaraciones por el actor. Y por último, el último mecanismo, que el principio es horrible. Nota cómo nota que creo que los religiosos espera que su institución sea ese promotor de paz y de confrontación ante las cosas que no se alinean. Es horrible que nuestra posición sea difusa de la posición del Vaticano y entre una situación tan urgente, o sea, nota cómo Trump lleva poco tiempo del mandato y ya ha traído mucho caos en el status quo. Es horrible la idea de que la institución que se supone que debe velar por un mundo mejor no se posicione cuando hay un actor vulnerable o varios. Y tres, para los religiosos eso también es horrible porque no saben realmente cuál es la postura que deberían seguir, no saben cuál es la guía que deben tener en base a todo esto. Con eso, orgulloso de poner, muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Vamos con oposición. Antes de comenzar, es una emoción un poco bonita. Y bueno, ya, sí se me escucha, porque tengo el internet horrible hace como un mes que no. Yo te escucho bien. Ya, entonces ya. Comienzo en 3, 2, 1. Ya. Panel, creemos que acá hay un gran punto. Creo que como no ha quedado muy claro en la Cámara de la proposición, voy a tratar de volver a explicar brevemente los objetivos en general que es la Iglesia Católica. Creemos que la Iglesia Católica como tal es una iglesia universal, por lo mismo que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, sigue estando en sus intereses constantes a tratar de buscar más fieles. Incluso como una iglesia, siempre están en una búsqueda continua se podría decir, de más fieles para poder cumplir sus objetivos primarios, ¿no? Ahora, creemos de que pues, con el punto de Trump y por qué se podría decir va en contra, o porque es que algo así lo entendí, que en la última parte trata de mencionar de que Trump ha cometido blasfemia y otros pecados capitales. Creemos que las narrativas de, por ejemplo, de tratar de ayudar o rezar por él, va mucho mejor que iniciar un conflicto político directo con él. ¿Por qué? Mírense nomás cómo es que la iglesia pone a cada rato el mismo ejemplo de Pablo de Tarso, el mismo pecador que mató una cantidad de cristianos. Ese mismo, a cada rato lo resaltan como una persona de que ha matado una cantidad de cristianos y terminó siendo un seguidor y uno que ha fundado la iglesia, que ha fundado una cantidad de iglesias en todo Oriente. Entonces, este tipo de argumento dice de que desde los principios, bueno, las épocas primitivas, la iglesia católica y los cristianos han buscado de alguna manera u otra amparar a otros grupos de personas, no necesariamente por la violencia. Ahora, creemos de que los fieles actuales no es que son directamente como que no le importa mucho, no es que les importe mucho más la iglesia en la actualidad, porque miren, o sea, de hecho en la antigüedad se puede decir que incluso podían ir a morir por la iglesia, en las cruzadas o algo así, pero en la actualidad ahora están cuestionando si acaso eso valía la pena o no, o mucho cuestionan y ahora sabemos de que no debería estar, podría decir, la conexión iglesia-estado. Ahora, continuando con esto, voy a continuar. Realmente, voy a continuar con mis puntos. Ahora, creemos que realmente el punto real es que Estados Unidos todo lo que podría generar en contra de la iglesia es muy grande. Fíjense nomás como que de por sí, únicamente para ¿cómo se llama esto? Se puede decir o sea, la iglesia no puede hacer nada si es que no está estable por dentro. Miren nomás cómo es que mucho de el 80, como ya dijo Jabra, el 80% de la población católica en Estados Unidos ha votado por Donald Trump, porque ha elegido sus ideales, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con relación con esto? ¿Qué tiene que ver con relación con el debate? El primer punto, muchos cardenales dentro de la iglesia católica son pro-Trump, estadounidenses que han estado a favor de Trump. Entonces, tener cardenales que están en contra de Trump, o sea, que están a favor de Trump, y tomar una postura a favor en contra
contra el gobierno de la administración de Trump genera una división tremenda dentro de la iglesia, no al punto de un cisma, pero diferencias internas. Esto genera automáticamente que la iglesia no pueda o estaría perdería mucho apoyo, perdería mucha capacidad de poder, por ejemplo, cosas como expandirse o seguir con sus políticas de fe. Ahora, a Trump no le basta, para empezar, el punto del argumento el orador número 2. Creemos de que, o sea, si bien dicen de que hay muchos fieles, de que aunque hay muchos fieles y todo eso, realmente a Trump no mucho que en ningún país, o así nomás en la actualidad, aún así, ningún país se va a meter a pelear con Estados Unidos para defender al Vaticano, si en caso alguna vez se meten en un trámite político, en un trámite económico. Ningún fiel se va a meter en una guerra ¿cómo se llama esto? En una guerra por defender el Vaticano, seamos realistas. Ahora, siendo con el punto, cada vez él pierde más poder el Vaticano, la institución que hace 100 años que podía influir en todo el mundo. El Vaticano va perdiendo poco a poco más poder, va perdiendo terreno, por ejemplo, en Tierra Santa contra las iglesias evangelistas, contra no me acuerdo cómo se llama, sectas. Igual en Estados Unidos, va perdiendo en diferentes lugares más creyentes. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce por ejemplo, el perder creyentes contra, por ejemplo, sectas. Ya, ahora, ¿qué es este problema y por qué es importante para el Vaticano? De que cuando apenas tú, podría decirte, politizas, porque es lo que finalmente estás creando, ¿no? Porque finalmente, si tú dices, no, estamos en contra, lo que dijo Yavar, estaría que iniciar una campaña de demonización contra Donald Trump. Esto se ve realmente se puede decir, tomar una postura política. Esto se traduce también de que todo lo que es Estados Unidos, mucha gente que es católica y ha votado a favor de Donald Trump, empieza a cuestionarse, empieza a tener un montón de problemas entre ¿por quién voy? Ahora, tenemos que hay un punto súper importante de que es la narrativa que siempre usan las iglesias evangelistas. Fíjense además cómo el Vaticano sigue perdiendo poder últimamente contra esos tipos de sectas en lugares como América, Norteamérica, en África, otros lugares, va perdiendo poder contra este tipo de iglesias evangélicas, todo esto, ¿no? Y miren cómo es el típico argumento que ellos siempre ponen: la iglesia en el pasado ha sido corrupta y sigue siendo corrupta y siempre será corrupta. Entonces, si nosotros tomamos una postura política, es darles en parte la razón, no porque seamos corruptos en sí, sino porque siempre esa narrativa se han sido políticos y por lo tanto, si han sido políticos, son corruptos y no logran representar el nombre de Dios. Ya, ahora sigamos. ¿Cómo es de que realmente Estados Unidos puede tumbar al Vaticano sin necesariamente declarar una guerra y tirarle bombas a secuestrar al Papa? Realmente lo que puede hacer es, directamente pueden cortar sus subsidios que tienen, o sea, contratos que tiene el gobierno de Estados Unidos con la iglesia, ser más radical incluso con los migrantes, por ejemplo, daños políticos, poner en deuda la legitimidad de la iglesia como un ente neutral. Porque recordemos que siempre lo que puede hacer Donald Trump, realmente con todo el poder irracional que es, se puede traducir, por ejemplo, a cosas como, no sé, o sea, poner en duda su legitimidad de la iglesia como un ente neutral. Miren cómo es que la iglesia ha tratado de mediar, ha sido como un mediador en diferentes conflictos, porque se ha visto y sigue siendo una iglesia, en teoría es un lugar de adoración. Por lo tanto, más una postura política, su postura de todo chévere, de ser un tipo de mediador, se lo puede tumbar Estados Unidos directo. Aparte con literalmente hacer un daño económico, o sea, que puede generar daños económicos, como es el caso de cortar subsidios. Ya, antes de continuar, ¿algún point de la Cámara Contrario? Sí, mira, yo no entiendo por qué en tu lado de la casa el Vaticano automáticamente, o sea, el Trump tiene tanta influencia por sobre el Vaticano. No creo que la gente automáticamente vaya a tenerle tanto miedo a Estados Unidos para no defender a un actor tan importante. Mira, creemos que en la actualidad, ahora, mira, voy a dar un hecho histórico rápidamente para refutar el punto. No estamos en una época medieval como que para mucha gente vaya a morirse por el Vaticano, sino de que realmente estamos en una época más moderna, ¿no? En la época moderna, fíjense nomás cómo es que de por sí cuando se unificó Italia, cuando invadieron el Vaticano, casi nadie acudió al llamado del Papa a defender Roma, ¿ya? ¿Esto qué tiene que ver? Se ve como que muy pocas personas estarían dispuestas realmente a tener que defender el Vaticano, incluso así nadie estaría realmente dispuesto a morir, porque finalmente la iglesia es en sí lo que hay en sí. O sea, en ese sentido creo que en la actualidad, aparte con la pérdida de influencia que tiene, así nomás nadie va a poder ir a luchar contra Estados Unidos por el Papa, nadie va a sangrar por eso. Ahora, segundo punto, creemos de que realmente Estados Unidos, lo que ya he mencionado, no de verdad tiene, o sea, tiene las capacidades para hacer daño al Vaticano, como cortar los subsidios, contratos que tiene actualmente con la iglesia. Ya, eso se trata, por ejemplo, muchas organizaciones católicas en Estados Unidos trabajan mediante contratos federales, subvenciones, programas de refugiados, todo esto, ¿no? Cooperación migratoria. Tú no necesitas cerrar iglesias, realmente. Lo único que necesitas hacer, por ejemplo, retirar financiamiento, excluir organizaciones católicas de programas, aumentar auditorías y dificultar permisos de cooperación. Literalmente, solo excluir, por ejemplo, organizaciones católicas de programas de apoyo, pierden ahí la guerra de influencia contra otras iglesias dentro del Vaticano, dentro de todo el mundo. Lo que esto genera realmente es que la iglesia pierda uno de sus puntos más importantes, bueno, es uno de sus intereses más importantes en la actualidad, que es ganar fieles. Entonces, si pierde en sí este tipo de influencia, de por sí ya te puede decir que ya hay un incentivo real para no tener que realizar esta acción. Ahora, por último, creemos de que hay un punto súper importante
con el hecho de dentro de la iglesia y todo el caos que puede causar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia católica poco a poco tiene un programa a lo largo de los años de decir ya no nos involucramos más en la política, poco a poco vamos retirando, poco a poco vamos retirándonos. Un ejemplo claro de estados pontificios pasaron a la Ciudad de Vaticano y poco a poco así, ¿no? Esto pasa y se puede, o sea, significa de que volver a iniciar o volvernos más a la política, o sea, eso se traduce, bueno, ya como ya mencioné, lo que muchas iglesias evangélicas tomarían como un apoyo, también causaría que los fieles en Estados Unidos empiecen a cuestionar no su fe, pero como un montón de católicos empiezan a decir tenemos que defender nuestra fe contra los inmigrantes, ahora poco a poco van a tener que diferenciar o van a tener que elegir, pero el Papa demoniza a Trump, entonces ¿por qué tendría yo o sea, tengo que apoyar a Trump? Bueno, yo lo elegí democráticamente, ¿no? Estos tipos de confusiones causan de que o sea, ahí es cuando muchas organizaciones que no son, organizaciones cristianas que no son católicas pueden ganar influencia y poder. Ahora, creemos que por el lado, por ejemplo, entonces, una confrontación, por ejemplo, termina perjudicando justamente a las organizaciones que ayudan a, por ejemplo, a migrantes, refugiados y pobres, haciendo que si tú confrontas directamente, por ejemplo, por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Casos tipo las organizaciones católicas que apoyan a los inmigrantes, a todos ellos, si tú los confrontas directamente a Trump lo corta y te quita toda la influencia que tiene contra otras iglesias, te quita el financiamiento económico que ya tiene una dependencia fuerte con la iglesia y finalmente termina afectando más a los inmigrantes y a todos los que quieres ayudar. Gracias. Muchas gracias. Ya vamos a proposición. Ok, panel, solo quiero saber si se me escucha muy bien. Sí, te escucho bien. Perfecto. Déjeme poner mi timer. Ok. Voy a iniciar mi discurso en 3, en 2, en 1. Ok, panel, primero unas cosas muy importantes para este debate y es empezando sobre por qué es que literalmente nosotros nos lo llevamos. Ok, panel. Ahora te voy a hacer, te voy a explicar algo muy importante, panel, y es que te lo voy a resolver así. Dentro de nuestro framing o dentro del framing de la ronda, dentro del debate, nosotros tenemos como lo más certero, nosotros tenemos como mejores incentivos y los más certeros dentro de esta ronda. ¿Por qué? Para los intereses de la iglesia, básicamente se centran en que lo que la iglesia católica necesita y lo que quiere ahorita, como te lo dice Mariana, como te lo he dicho José, como te lo voy a decir yo, lo que la iglesia católica quiere es que las personas puedan interiorizar un mensaje de valores sobre la iglesia y las personas, sobre también poder llegar a mantenerlas, sobre también poder llegar a mantener los creyentes que ya tenemos dentro de la propia iglesia, que ya han defendido, que ya defienden los valores que tiene la propia iglesia, panel. Ok, segundo, panel, te voy a empezar a explicar algo muy importante y es que el Vaticano básicamente no pierde ni nivel, no pierde nivel político, no pierde nivel económico y no pierde ni nivel social. Te lo voy a tocar poco a poco, panel. Empezando porque tengo 3 razones. Empezando porque, panel, tengo muchísimo apoyo internacionalmente. No dependo solamente de Estados Unidos. A nivel político, Estados Unidos no es como que sea el país más relevante y no es como que tenga no es el país del que yo dependa al 100%. Es un país que literalmente tiene Hoy, un montón de católicos como todos los demás. No voy a dar puntos de información. Ok, panel, los daré después. Ok, panel, entonces, siguiendo con esto, básicamente a nivel político, yo tengo varios países que ya me apoyan. Tengo muchas partes de Latinoamérica, muchas partes de Europa. Ok, panel, aparte, en el Vaticano también nos mencionan sobre cómo es que hay gente que básicamente se opone a Trump, hay gente que apoya a Trump, panel, pero también puede haber mucha gente que se oponga a él. Entonces, básicamente, no todos los católicos están a favor de Trump, por así decírtelo. O sea, también pueden haber oposiciones bastante fuertes. Aparte, para el que pesa muchísimo más la fidelidad de mi religión por sobre Trump, que recordemos que es solo un nombre, es alguien que cuando termine su presidencia ya no se puede volver a poner electo. Entonces, em, ok, nuestros incentivos dentro de la ronda y dentro de este debate, yo tengo un beneficio de jalar más masas. Tengo, panel, aquí un beneficio muy grande que se pondera sobre la otra casa, panel, y es que, por ejemplo, tengo un beneficio de jalar más masas grises e interiorizar mi mensaje, panel. Entonces, también como iglesia me interesa, como la iglesia católica, me interesa sobre todo que mi mensaje real se pueda compartir, básicamente, para mantener a mis fieles, por ejemplo, porque eso es algo muy importante para nosotros. También dentro de los intereses de la iglesia es poder llegar a mantener a sus fieles y nosotros podemos hacerlo muy bien, ya que nosotros literalmente lo que estamos haciendo es compartir nuestro mensaje. Ahora, 4 puntos muy importantes para sobre cómo es sobre el debate, básicamente. Y es que básicamente que el interés del Vaticano no es tener más apoyo, ya lo tiene un montón a nivel internacional. Para los creyentes es muchísimo más importante tener la fe, la fe en Dios, la fe en los valores católicos tradicionales de la que ya tienen Trump, porque ya sabemos que Trump ha fallado mucho, ha cometido pecados capitales, etcétera, etcétera, etcétera. La influencia de Trump no es tan gigantesca como para poder matar la estabilidad del Vaticano. Tiene tanto apoyo y tiene tanta influencia
y tan solidificado que es muy difícil de ver venir y romperlo todo por ir en contra de Trump, panel. Hasta la misma otra casa nos dice que literalmente puede ser gente que ya son señores, por así decirlo, que llevan años interiorizando ya con Dios. Entonces es muy imposible que lleguen a ponderar la creencia sobre solo un nombre a sobre la religión que ya llevan practicando desde saber cuánto tiempo. Entonces, tres, panel. Lo que más importa al Vaticano y su propósito es ser la voz de Dios en la tierra. No creo que vayan a perdonar a Trump solo por lo que ha hecho, lo que han hecho antes. Trump ya está más que perdido. Hay más creyentes afectados donde el Vaticano más afectados donde el Vaticano razonablemente le daría prioridad a la integridad de la iglesia y a sus valores. Ahora, panel, también, José ya te explica sobre que se ha perdido legitimidad, por lo que los creyentes perdón, legitimidad por no creyentes. Ganas más legitimidad cuando vas en contra de Trump. Básicamente, panel, aquí tenemos una gran cantidad de beneficios. Básicamente estamos compartiendo nuestro mensaje y estamos interiorizando con las personas, que es un delta que sí puede pasar. O sea, el poder que tiene el Vaticano y influencia que tiene sobre la religión de las personas, sí es cierto, no se puede minimizar tan fácil. Uno siendo católico, uno siendo religioso, cuando ve que lanzan un mensaje en el Vaticano, sí puede interiorizar con el mensaje que defiende porque es su propia religión. No se puede ponderar por sobre otra persona. Entonces, también nos están diciendo también nos dicen que esto puede ocasionar un odio grande a la iglesia o puede llegar a ocasionar pérdida de fieles y que la iglesia quiere seguir obteniendo más gente. Si bien es cierto que atraer más personas a tu religión es muy importante, pero es muy importante, ¿verdad, panel? Pero y entonces te voy a hacer aquí la pequeña comparativa. Básicamente, veamos como el costo-beneficio. Entonces, el costo sería unos cuantos creyentes que verdaderamente no interiorizan con tu mensaje, no son verdaderamente parte de la religión y puedes atraer mucha más gente que solo ellos. Tienes gente que interioriza verdaderamente con el mensaje, ¿verdad, panel? Tienes como por ejemplo señores que llevan años practicando la religión. Tienes estas personas tienes estas personas que literalmente no van a seguir a Trump como si fuera literalmente el dios de todo. Bueno, antes de proseguir, un punto de información. Anel, Estados Unidos es la única república que beneficia económicamente al Vaticano. Esto implica que en el momento en el que tú atacas a Trump es el momento en el que empiezas a perder beneficios económicos. Esto se va a exponer más dentro del tercer discurso. Ok, esto no tiene mayor cantidad de sentido para el te lo voy a explicar de una vez. Empezando porque literalmente la cantidad de países que apoyan al Vaticano, la cantidad de países que apoyan que apoyan a la religión católica no es meramente no es meramente Estados Unidos. Esto no tiene lógica. Entonces, literalmente dentro de los incentivos de la iglesia, lo que más le importa es literalmente poder interiorizar con las personas y poder llegar a compartir su mensaje. Entonces, porque es que lógicamente Estados Unidos no puede ser el mayor benefactor del Vaticano. O sea, existen muchísimos países que tienen el catolicismo muy arraigado dentro de su cultura. Entonces, y aparte que, pues sí, o sea, lo tienen mayoritariamente recordado dentro de su cultura y tiene un gran revuelo a nivel histórico y a nivel cultural dentro de Europa. Entonces, en sí, Estados Unidos no puede ser el único benefactor que tiene el Vaticano, no tiene sentido. Entonces, para él, haciéndote ya un pequeño resumen, literalmente nosotros tenemos como un framing bastante con mejores incentivos y más certeros dentro de la ronda, porque literalmente estamos teniendo como de todos los beneficios, ¿verdad, panel? Como poder llegar a jalar con masas grises, ya que no todos apoyan a Trump, eso es muy importante. O sea, no todos los estadounidenses apoyan a Trump, hay muchos que no lo apoyan, hay muchos que están en una posición grave. Entonces podemos seguir jalando más gente. Bueno, podemos seguir interiorizando nuestro mensaje con las personas que ya creen en Dios, que ya creen en la Iglesia Católica. Entonces, en sí, el Vaticano no puede perder poder político, ni económico, ni social, porque ya existen muchísimos países que ya lo apoyan, que ya tienen la religión dentro de su cultura, que ya tienen la religión dentro de su país. Y segundo, que la oposición hacia Trump hay mucha polarización, pues, entre las creencias de Trump. Entonces, no todos creen, no todos enaltecen a Trump. Y... Ok, nosotros panel básicamente tenemos, aunque sea ese delta de personas que pues, son mejores, que interiorizan más, que pueden interiorizar con el mensaje de Dios, que aunque no sean demasiadas personas, siguen siendo un cambio que es exclusivo de nuestra casa, que literalmente lo que nosotros hacemos es que tenemos como un beneficio de todo, que ya te lo estaba diciendo, que literalmente podemos llegar a jalar más fieles, podemos llegar a jalar más fieles, podemos interiorizar con nuestras propias personas. Y si se dan unos cuantos, no me importa, panel, porque en costo de costo y beneficio no estoy perdiendo tanto. Literalmente ya tengo millones de fieles que ya están apoyando mi religión y puedo ganar más con esto a cambio de que solo se puedan ir unos cuantos tal vez. Ya que ni siquiera sé por ciento seguro que sean un montón porque hay gente que literalmente prioriza la religión por sobre las creencias de Trump. Y el resto, panel, pues bueno. Mariana, muchas gracias por el debate y orgulloso de poner.
Gracias por ese discurso. Vamos con Oppo. Hola, me acabo de dar cuenta que mi micrófono estaba prendido. Sorry si se escuchó, no me había dado cuenta. Tengo poca batería, estoy conectando mi celular. Y en general, muy bonito torneo. Yo estaba un poquito como medio molesto porque Diego nos había obligado a venir a participar, pero me he dado cuenta de que sí ha valido la pena y dentro de todo ha ayudado bastante. Y estoy muy orgulloso de Adrián, de Velasco y de Mati Cruz, especialmente Mati Cruz, que ha sido como, he visto unos discursos muy buenos en este torneo. Y bueno, dicho esto, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Panel, hemos ganado este debate por dos criterios importantes. El primero, me voy a demorar solo 2 minutos y se basa en que hemos captado más y mejores fieles dentro de la Cámara de Oposición. Eso así es simple. Mira, sí, es injusto decir que hay mejores fieles solo porque vamos en contra del progresismo o ser anti-Trump, ya que esto es completamente irracional. Piensen en cómo que tengamos más fieles por ir en contra de Trump no tiene mucho sentido. No hay un análisis muy claro dentro de la Cámara de Proposición de por qué esto es verdad. No hay una razón que gane a las narrativas que trae la iglesia desde el inicio de los tiempos de, oye, yo no odio a las personas, yo quiero que las personas mejoren, por ende estamos mejor. No solo esto, sino que ya te hemos probado que atacar a Trump nos va a hacer perder millones de fieles dentro de Estados Unidos. Esto te lo explica yo en mi discurso y te lo explica Adrián de una manera más profunda dentro del suyo, te hace entender que tienes un montón de gente que gracias a la polarización inmensa que hay dentro de Estados Unidos, gracias a la política, te empieza a ver mal políticamente porque ya no eres un ente religioso nada más, sino eres un ente político porque te estás metiendo en contra de Trump. Entonces te empiezan a deslegitimar y al deslegitimarte empiezan a dejar de quererte. Y ahora viene un Ibenif. Si nosotros no tenemos una certeza de ganar más fieles, el hecho de que estemos manteniendo estos fieles y que ¿cómo se llama esto? Que la gente no se molesta, es suficiente para mantener una estabilidad clara dentro de nuestra cámara que supera la de la cámara contraria. Entonces, segundo, yo creo que hay una cosa muy importante y es el apoyo institucional que la cámara contraria ha estado viniendo dentro de la cámara contraria. Por eso voy a traer de aquí un pequeño análisis a nivel de refutación que he introducido en mi punto de información, que se basa en Estados Unidos es la única, entre comillas, república que apoya a la iglesia. ¿A qué me refiero con única entre comillas? Es la que la apoya en un 80% económicamente. Es esta república que realmente le importa que la iglesia católica se mantenga, que el Vaticano siga teniendo comida para la gente que vive dentro de este mismo. Hay que entender esto. Tienes el 50% de las personas dentro del Vaticano que tienen un poder importante, son estadounidenses. El mismo Papa actual es estadounidense. El Papa León no es peruano de este nacimiento. Nació en Estados Unidos y se ha nacionalizado en Perú. Hay que entender que esto nos lleva a pensar que uno, hay un gran nivel de subsidios, hay un gran nivel de, oye, quiero que tú sigas acá porque me has hecho ganar votos. Yo no creo que Trump sea lo suficientemente tonto como para pensar que la Iglesia Católica le hace daño. Por algo no ha hecho ninguna declaración en contra de esto mismo. A Trump le importa que esto se mantenga y a la Iglesia Católica le importa que Trump no se radicalice en contra de ella. Entonces, aquí generas una especie de convivencia que mantiene en un lugar político, social, cultural y económico a la Iglesia Católica, no solo dentro de Estados Unidos, sino externamente, porque Estados Unidos mismo la legitima, sino que también la mantiene a un nivel económico y muy grande. Hay que entender, los países en desarrollo en los que se vive mucho más estas creencias no tienen dinero para mantenerla. Suelen ser muy ineficaces en este tipo de narrativas. Suelen ser muy malos porque no tienen la capacidad ni siquiera de concentrarse en sí mismos como para concentrarse en el Vaticano. El único país que realmente aporta un bienestar claro y conciso dentro del Vaticano es Estados Unidos. Entonces, aquí hay unos cuantos impactos y esto se ve en que la Cámara Contraria, al no tener este apoyo económico, tiene una menor capacidad de ayudar a fieles en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes menor capacidad de donaciones porque tienes que no solo cuidar ahora con plata que ya no ganas de Estados Unidos a la gente que vive dentro del Vaticano, que forma parte de esta constitución, sino que también tienes que
donar a otras personas. Estas donaciones se ven mucho acortadas y esto empieza a generar aún más deslegitimación a la iglesia. No solo eso, sino que también tenemos menores beneficios diplomáticos para llegar a más conflictos en el mundo. La Cámara Contraria, al ser deslegitimado por Estados Unidos, pierde apoyo sociopolítico, pierde apoyo en negocios internacionales, lo que implica que hay un desecho horrible, un detesto horrible hacia la iglesia que no permite que ésta se mantenga. Entonces, para terminar y concluir este discurso, acepto el punto de información. Mira, no entiendo por qué en el mejor de tus casos es tan terrible perder creyentes en Estados Unidos. Tengo billones de creyentes alrededor del mundo, hay alternativas mejores para El mantenerlos. problema es que Estados Unidos es este país que te mantiene legítimo dentro de negocios, dentro de lo que es como una postura política internacional. Hay que entender que la Iglesia, el Vaticano, etcétera, no solo tiene un papel religioso de creencias, sino también tiene un papel sociopolítico muy grande dentro del mundo. Hay que entender que no solo tiene narrativas en Estados Unidos, tiene narrativas en todo el mundo. Yo creo que han habido un montón de traducciones de la Biblia que se han esparcido por todo el mundo y hay un montón de perspectivas diferentes, interpretaciones, las cuales generan una polarización muy grande. El Vaticano es quien rige esta polarización y la mantiene cerrada, lo que implica que existen ahora libros canon, existen libros que no son canon, existen libros apócrifos, etcétera, 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 que te hacen pensar que el Vaticano es un ente regulador, que Estados Unidos es quien lo está legitimando para poder actuar en el mundo. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque esto es fáctico, es algo que la Cámara Contraria no puede refutar y es algo que está probado dentro de este discurso y refuta totalmente a la Cámara Contraria. Entonces, hemos ganado este debate porque, uno, te hemos probado que en términos de alcance llegamos a muchas más personas, llegamos a toda esa masa de personas que se hubiera ido de nuestras manos si es que siguiéramos la medida de la Cámara de Proposición. Dos, te hemos probado que económicamente la Cámara Contraria está horriblemente mal, es decir, te estás perdiendo el 80% del ingreso que tienes anualmente, estás perdiendo gran parte de las donaciones que hacen las personas que viven en burbujas económicas dentro de Estados Unidos, que son católicas y por más xenofóbicas que sean, te dan este dinero suficiente para poder mantener al Vaticano y poder ayudar a personas que necesitan estas donaciones. No solo eso, sino que estás logrando mantener una posición política muy importante dentro del mundo gracias a que la gente ahora sí te legitima. Y dos, creo que se entiende muy claramente mediante la intuición de cómo se puede dar la alternativa dentro de mi discurso de, oye, no necesitamos demonizar a Trump para generar un cambio dentro de la mente de las personas. Lo que necesitamos es que este cambio se interiorice y ellos mismos se den cuenta, porque si nosotros los obligamos a pensar algo, somos igual de radicales que los musulmanes o igual de radicales que los hindúes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay delta en cuál religión es diferente, la religión católica es buena. Entonces, para terminar retóricamente este discurso, léanse la Biblia, vayan a una confirmación, vayan a la comunión y vean cómo Jesús dice en cada uno de los textos a los apóstoles que prediquen. Les dicen, traigan a la gente a mí, que me descubran. Yo quiero que la gente me conozca, porque yo los amo a todos. Este mensaje se ve perpetuado dentro de la Cámara Contraria con la supuesta afirmación que dicen que al Vaticano no le importa el alcance. Esto es completamente erróneo porque va en contra de todas las enseñanzas que dio Jesús durante su vida, va en contra de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, va en contra de todas las enseñanzas de la Biblia y la tradición en sí misma, lo que implica que no debería de ser tomado dentro de la división como un interés correcto, sino deberían de ponderar el interés que nosotros traemos de queremos alcance, porque es la razón por la que existe el Vaticano. Entonces, hemos ganado este debate en términos de certeza, en términos de legitimidad y en términos de bienestar. Con esto, orgulloso de oponer. Muchas gracias por ese discurso y vamos al discurso de réplica. Adrián, te toca. Ya, sí. Bueno, antes de comenzar, me acabo de sorprender que Costa de Marfil está ganando a Alemania. Pero bueno, ya. Comienzo en 3, 2, 1, ya. Para comenzar explicando cada uno de los clashes y por qué ganamos cada uno de estos. Para empezar, hay dos clashes en el debate. Para empezar, la pérdida de fieles y lo segundo, la afección económica y política. Ya, siguiendo. Ya.
Probamos que en términos de, por ejemplo, el alcance y llegada a más fieles, nos vemos muy afectados en gobierno, porque se ven mucho más afectados en gobierno, porque toman una medida, por ejemplo, que nos cierra las puertas a uno de los lugares de mayores fieles en el mundo, es decir, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al tú, o sea, como en términos de pérdida de fieles, al politizar la iglesia, creo que ya es el primer discurso de Yavar, ya nos hemos dado cuenta que en por se puede decir, al politizarse, genera una pérdida de fieles muy grande en lo que es Estados Unidos, que es uno de los más importantes, en los lugares donde más fieles católicos hay, al menos en el sur, o sea, en cantidad, no en población total del país, pero sí en cantidad, ¿ya? Ahora, probamos por ejemplo, que económicamente estamos mucho peor, porque, o sea, esa es una precondición para cualquier otro impacto en la ronda, porque una afección económica en un lugar de más católicos del mundo, o sea, un lugar donde más católicos del mundo, hace que perdamos capacidad operativa y por ende, todos los intereses que describe el gobierno están peor. Ahora, creemos que otro punto importante es el punto que también ha dicho Yavar, que es el punto de legitimidad, porque tú, literalmente, cuando tú, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que, por ejemplo, si tú estás en contra de Estados Unidos y tú te politizas, lo que genera es que otros países que te apoyan, o sea, que te legitiman, van a terminar apoyando mucho de lo que es Trump por intereses políticos. Ya. Ahora, incluso, por ejemplo, el impacto, por ejemplo, negativo a los católicos de Estados Unidos es mucho más intenso que el beneficio que describe el gobierno a los fieles del mundo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos casi que tienen que, por ejemplo, que enfrentar dos elementos súper fuertes de su identidad. O sea, tendrían que, por ejemplo, enfrentar dos elementos importantes de una identidad, de una persona de Estados Unidos, tener que enfrentar dos importantes elementos de su identidad, que es la religión y la política. O sea, por ende es un impacto muy grande. En gobierno, en la gente del mundo que odia a Trump probablemente igual sigue en la iglesia porque sabe que es demasiado pedir a la iglesia que se tumbe a Trump. No porque odien a Trump se van a ir de la iglesia, sino que seguramente van a comprender, y incluso solamente con los mensajes que ya creo que decimos desde el primer discurso de cuáles son los mensajes de la iglesia, lo aceptarán y dudo mucho aún así que se vayan de la iglesia por estar en contra de Trump. Ya, en ese sentido, ese impacto no es tan grande como el que generamos en los católicos de Estados Unidos. Con lo que acabo de decir ahorita, creemos de que hay una buena ponderación, porque acá estamos diciendo de que se pondera porque seguramente no va a haber casi ninguna pérdida de católicos en el mundo, que eso es intereses principales de la iglesia católica, o sea, ganar más fieles y ganar influencia con otras iglesias evangélicas. No va a haber una pérdida por simplemente no castigar a Trump, sino realmente va a haber una pérdida mucho mayor por las represalias que puede tomar el gobierno de Trump contra, por ejemplo, contra todo por ejemplo, con la iglesia y también contra todas las dudas y problemas que generamos a los católicos que viven ya dentro de Estados Unidos. Aparte, creemos que otro punto muy importante es sobre que o sea, que creo que ya demostramos el primer discurso con Yavar. Creemos de que es que ninguno de los impactos que trata de mostrar la Cámara de la proposición es que no van a poder funcionar si es que no hay una estabilidad interna y no hay una legitimidad al Vaticano constante. Por lo tanto, si es que, como ya mencioné anteriormente, bueno, como ya mencioné yo en mi discurso, realmente, mientras que haya, por ejemplo, cardenales que votan por Estados Unidos, o el propio Papa sea estadounidense, y haya gente que haya división, aunque sea una mínima división dentro de la iglesia, esa inestabilidad afecta mucho más a la iglesia en sus términos de sus intereses. Ya, y por último, o sea, ¿por qué es que el daño de la iglesia en Estados Unidos es peor que el beneficio de proposición? ¿Por qué? Porque es mucho más intenso. Fíjense nomás como ya le hemos demostrado, creo que en todos los discursos, los daños que puede generar Trump y generar todo esto con la iglesia. Segundo, porque es una precondición. Sin ese apoyo, las demás cosas de la iglesia no son difíciles, o sea, son más difíciles de hacerse. Y ahora, ¿por qué? Porque creo que ya lo demostró Yavar en su último discurso. Creemos de que verdaderamente lo que demora, por ejemplo, todos los apoyos que da Trump al Vaticano son muy grandes, concesiones que da, programas de apoyo para mejorar su influencia. Todo esto, si Trump lo corta, termina causando muchos problemas para todo esto, lo que es el Vaticano y sus intereses. Y por último, es un daño más certero porque atacar a Trump el 100% hará que muchos católicos de Estados Unidos se alejen, pero no es claro por qué eso hará que la gente en el mundo se una mucho más a la iglesia católica. O sea, no entendemos por qué es que castigar a Trump se pierde en general lo que son ganemos más fieles en general en el mundo. Gracias. Gracias por ese discurso. Llamamos a Propo para su réplica. Súper. Voy a empezar mi discurso Solo preparo el timer. Ok. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Creo que durante el debate oposición subestima la importancia que tiene la fe, la religión en la vida de las personas, representado por el Vaticano, por su palabra y por el peso que tiene dentro de su voz. Vamos a resolver los clashes más importantes de este debate para explicarte por qué gana proposición. Primero, creo que hay un clash muy fuerte actualmente en el punto de framing de cuáles son los intereses del Vaticano que hace que cualquiera de las dos bancadas gane este debate. Te lo voy a resolver y te voy a explicar por qué deberías de tomar el framing que te da Propo. 3 razones para esto. Número 1, no creo que el interés más importante sea la estabilidad del apoyo.
porque no creo que sea suficiente, que la influencia de Trump es tan grande para perder la estabilidad o los fondos, y creo que no existen mecanismos más allá de explicarte que, ay, es que hay muchísimos católicos que son pro Trump, lo cual, uno, creo que es falso. La mayoría de los creyentes en Estados Unidos, en fact, son protestantes desde la colonización en Estados Unidos cuando llegaron los Pilgrims, y creo que tampoco es suficiente decirte que es que Estados Unidos apoya mucho al Vaticano. Creo que tengo tres críticas principales con esto. Creo que, uno, nunca entiendo cuál es el daño material dentro de esto. Los únicos creyentes no son los estadounidenses, los únicos creyentes no solo están en Norteamérica, el único apoyo económico hacia el Vaticano no solo está en Estados Unidos, hay muchísimos creyentes alrededor del mundo. Creo que es razonable pensar de que si viene el Estados Unidos y le corta los fondos al Vaticano, probablemente tienen muchísimo apoyo con muchísimos países, con muchísimos creyentes que se van a poder unir y van a apoyar al Vaticano en el caso que necesiten esa ayuda extra, porque Estados Unidos los corta en el peor de los casos de mi cámara. Igual, creo que dos, las personas le dan más prioridad a su fe por sobre Trump. Creo que están subestimando que la fe es algo intrínseco de la entidad de las personas. Yo no creo que un creyente razonablemente que apoya a Trump va a venir y decir, ay, es que Trump es mi líder supremo, entonces voy a dejar de apoyar, voy a dejar de creer en mi religión y voy a dejar de creer en la autoridad suprema religiosa solo por Trump. Y tres, creo que igual hay más incentivos en mi lado, para, como lo que te expliqué, para apoyar al Vaticano si perdemos este apoyo gringo. Igual creo que la pérdida de creyentes no es tan grande. Eso es al segundo punto al que voy. Dos, no creo que el incentivo principal del Vaticano sea tener más creyentes. Uno, creo que ya tienen demasiados creyentes. Hay más de 2 billones de católicos en el mundo actualmente, pero igual, aunque hubiera, dos cosas. Uno, creo que la pérdida es mínima si es que existe. Creo que, por lo que ya te explicamos durante los 3 discursos, los fieles priorizan su fe por sobre su apoyo a Trump. Y en el peor de los casos, si pierdo un montón de fieles, creo que prefiero a fieles que sí se alineen con mi religión, prefiero a fieles que se alineen con mi misión, prefiero a fieles que van a seguir propagando la palabra del Señor de la forma más verídica posible. Y dos, creo que ya te explicamos cómo la percepción de la iglesia mejora dentro de mi lado. Cuando nos oponemos a Trump, nuestra legitimidad mejora porque nos estamos alineando de una mejor forma con nuestros valores, nos estamos alineando de una mejor forma con lo que defendemos como iglesia. Eso va a traer a muchísimas otras personas que tal vez no eran creyentes a tal vez empezar a creer en nosotros, porque ahora entienden que sí somos una iglesia coherente. Y tres, creo que con esto en mente, lo único certero dentro de la ronda es mantener nuestros valores. Nota cómo oposición nunca lidia con la importancia de ser la cara del catolicismo, querer vender narrativas buenas y ser claramente como que fuertes en esto. Con esto vamos a llegar al primer clash de este debate, el cual creo que es cuál es la efectividad de la medida que proponemos. Creo que proposición lo que te vende es una alternativa más suave donde no estamos directamente atacando a Trump, y mientras oposición te vende un ataque más directo contra su administración. Creo que la alternativa que te trae oposición es súper problemática e implica defender un actor que sencillamente ya no se puede defender porque ya no es un creyente perdido. Creo que Trump cometido actos atroces, ha cometido blasfemia, el cual es un pecado imperdonable, lo cual el Vaticano no puede venir y defender. El Vaticano no va a poder defender la blasfemia, pero dos cosas más importantes. Uno, creo que se están criticando las acciones de Trump, no su persona. Creo que pueden coexistir narrativas de querer que Trump ya no sea tan mala persona con narrativas de no apoyar sus acciones y criticar activamente la administración que tiene actualmente. Ojo, esto es lo más importante y por qué se cae el caso de oposición. Pero dos, creo que igual va a haber desacuerdo entre los creyentes si estamos apoyando a Trump. Muchos creyentes no lo apoyan, muchos creyentes entienden que lo que está haciendo él es terrible, muchos creyentes incluso son latinoamericanos, no van a querer apoyarlo. Pero dos, ¿cuáles son los intereses del Vaticano? Creemos que en proposición te estamos vendiendo la palabra de Dios, te estamos vendiendo la coherencia y la confidencialidad. Creo que en el mejor de los casos de oposición, aunque perdamos creyentes y nos podamos ver en turbulencia social, cumplo más con mi propósito y mi misión, tanto en mi coherencia como con mis valores, como con lo que le debo a los fieles y con como el mensaje que estoy mandando que realmente esté alineado con la religión. Por esto estoy más orgullosa de proponer. Muchas gracias por ese discurso, muchas gracias a todas las personas de este debate. Es una ronda cerrada, no hay feedback. Le dicen a sus coaches que me pregunten y me pidan feedback después. Voy a ser muy transparente con ustedes. Hoy día y mañana